Feliz sábado, queridos hermanos, el Señor me los bendiga. Gracias por seguirnos, gracias por sintonizarnos esta noche, ya las primeras horas del sábado. Sean bienvenidos a todos, bienvenidos mis hermanos que estamos aquí, hermana Lorena, hermano Matthew, hermano Mario Pesantes, hermano Tomás, sean bienvenidos aquí. Gracias por acompañarnos. Esta noche, ¿se acuerdan ustedes que vamos a terminar el estudio del capítulo 35 del conflicto de los siglos, donde dice pueden hablarnos nuestros muertos, ¿verdad? La semana pasada estuvimos estudiando la primera parte, hoy vamos a cerrar con la ayuda de Dios la segunda parte. Pero sin antes quisiéramos leer una lectura bíblica y después la oración. Hermano Mario. Según Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice así: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. La oración. Pues vamos a inclinarnos y vamos a hacer una oración. Misericordioso Dios que moras en lo alto cielo, estamos delante de su presencia, no como justos, Señor, pero sí te pedimos, Señor, que usted nos acompañe en esta noche y que este mensaje sea para todo el mundo, Señor, y los que puedan escuchar este mensaje, Señor, se vuelvan a ti. Te lo ruego sin ser digno ni merecedor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada quedamos en la página número 666 del conflicto de los siglos de esta pasta de color azul. Estamos en el capítulo 35 y es la segunda parte que vamos a estudiar hoy, ¿verdad? La semana pasada ya nos había aclarado en la santa palabra de Dios el estado de los muertos. Esta noche seguimos con el mismo estudio, un poquito más ampliado, ¿verdad? Dice en el segundo párrafo del capítulo 34. Ok, perdón, en el capítulo 34. En el número 35 es en la aplicación. El que viene en los teléfonos es en el capítulo 35 y el que viene en el libro es 34. Gracias por la corrección, hermana. Dice, además, Dios ha prohibido expresamente toda supuesta comunicación con los espíritus de los muertos. La semana pasada quiero leer este párrafo para que nos tomáramos otra vez las riendas de la que habíamos estudiado, ¿verdad? Un poco más arriba dice, la Biblia declara que los muertos no saben nada, que sus pensamientos han perecido, no tienen parte en nada de lo que se hace bajo el sol, no saben nada de las dichas ni de las penas de los que les eran más caros en la tierra. Además, Dios ha prohibido expresamente toda supuesta comunicación con los espíritus de los muertos. En tiempos de los hebreos había una clase de personas que pretendía, como los espiritistas de nuestros días, sostener comunicaciones con los muertos. Pero la Biblia declara que los espíritus, como se solía llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios. Vamos a buscar en el libro de Números capítulo 25, 1 al 3. Si alguien lo tiene aquí en manos, se lo voy a agradecer que me ayude. En Números, capítulo 25, versículo 1 al 3. Dice así, cuando Israel estaba en Sittim, los hombres de Israel empezaron a fornicar con las hijas de Moab. Ellas los invitaron a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. El pueblo se unió a Baal Peor y el furor del Señor se encendió contra
Israel. La costumbre de tratar con espíritus o adivinos fue declarada abominación para el Señor y era solemnemente prohibida so pena de muerte. En Levítico 19:31, hermanos, yo quisiera que si ustedes tienen sus Biblias lo busquen. Hay más versículos, pero voy a citar algunos de ellos. En 1 de Corintios 10:20, Salmos 106:28 y Apocalipsis 16:14. En Levítico 19:31 nos dice, sí hermano, por favor, si lo puede leer. 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis ensuciándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Y también en el capítulo 20, versículo 27. En Levítico también. 20:27 dice así. Y el hombre o la mujer en quienes hubiere espíritu de pitonisa o de adivinación, han de ser muertos, los apedrearán con piedras, su sangre será sobre ellos. Aquí nos damos cuenta, hermanos, de cuán claro fue Dios con los israelitas cuando habló con ellos, ¿verdad? Cuando le dio sus mandatos que tenían que llevar a cabo, qué cosas no tenían que hacer y qué cosas sí podían hacer los israelitas. Pero en Levítico claramente nos aclara, perdón la redundancia, dice, el hombre o la mujer que sea espiritista, dice en mi Biblia, en otra versión, o adivino entre vosotros ha de ser muerto. Los apedrearéis y su sangre caerá sobre ellos. Entonces, dice más abajo, aún el nombre de la hechicería es objeto de desprecio en la actualidad. El acerto de que los hombres pueden tener comunicación con los malos espíritus es considerado como una fábula de la Edad Media. Pero el espiritismo, que cuenta con centenares de miles y hasta con millones de adherentes, que se ha abierto camino entre las sociedades científicas, que ha invadido iglesias y que ha sido acogido con favor entre los cuerpos legislativos y hasta en las cortes de los reyes, este engaño colosal no es más que la reaparición bajo un nuevo disfraz de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad. ¿Dónde encontramos esto? En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 14. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 14. Dice así, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Hermanos, la semana pasada estábamos hablando y la palabra de Dios nos estaba aclarando de cómo era el estado y cómo es el estado de los muertos. El que murió en Eclesiastés bien claramente nos dice de que no, su memoria no va a estar ahí más, y que su espíritu o su alma, dicen, que queda deambulando por ahí y luego viene, se aparece a uno. ¿Y qué es lo que se aparece a uno entonces, hermanos? Si realmente los muertos no saben nada. Acabamos de leer aquí, dice que se aparecen a nosotros, son demonios los que se aparecen. Pero es un engaño, dice, este engaño colosal no es más que la reaparición bajo un nuevo disfraz de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad. Leímos en Levíticos, nos dice que el que practica hechicería o espiritismo es digno de muerte y su sangre caerá sobre esa persona misma. Ahora, ¿por qué en estos tiempos, hermanos,
todos los hechiceros y todos los espiritistas no se apedrean. ¿Por qué? Porque porque el mundo ha entrado más o ha podido más dominar la tierra que los que dicen los que dicen ser seguidores de Cristo Jesús. Muchas veces hemos escuchado en la televisión, hemos escuchado en todas partes, ya que aquí hay facilidad de todas partes para entrar, para buscar una noticia. Y vemos que el presidente Obama, el que pasó no tiene mucho, dice que tuvo comunicaciones fueron visitados por espíritus por otros de otros planetas. Y que al presidente aquí se le apareció alguien acá y hay una parte en California donde uno no puede entrar y supuestamente ahí se aparecen los seres extraterrestres que se comunican con los hombres. Hermanos, esto no es nada más que demonios. El diablo mismo está echando en sus redes, como dice aquí en Apocalipsis capítulo 16, versículo 14, donde nos dice que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día de Dios. La palabra de Dios es clara y no hay manera de refutarla. Si no existiera otra evidencia tocante a la naturaleza real de espiritismo, debería bastar a todo cristiano el hecho de que los espíritus no hacen ninguna diferencia entre lo que es justo y lo que es pecado, entre el más noble y puro de los apóstoles de Cristo y los más degradados servidores de Satanás. Al representar al hombre más vil como si estuviera altamente exaltado en el cielo, es como si Satanás declarara al mundo: no importa cuán malos seáis, no importa que creáis no importa que creáis o no en Dios y en la Biblia. Vivid como gustéis, que el cielo es vuestro hogar. El hecho de que nos dicen a nosotros, hermanos, cuando se muere un familiar y nos vienen muchos y dicen: tú no te preocupes que esta alma, o tu mamá, tu papá, tu hermano, estará en el cielo con Dios. Y aunque fue malo ese muchacho, y aunque fue malo esa muchacha, y aunque fue malo ese abuelito, ellos consideran que cada que se mueran se va directamente con Dios al cielo. Y nos tienen con esa mentira y uno se lo cree. ¿Por qué? Porque uno quiere saber, o sea, uno quiere que su familiar no sufra, ¿verdad? ¿Quién de nosotros se alegra en que nuestros familiares se sufran? Ninguno. Nosotros queremos que toda nuestra familia estuviera contenta, estuviera viviendo bien, en paz, especialmente con Dios. Pero no es así. La palabra de Dios nos dice: el que transgrede la ley es que el que comete pecado es transgresión de la ley. Y el pago de la transgresión del pecado es muerte. Entonces, ¿cómo nos dicen a nosotros de que cuando alguien muere en pecado va directamente al cielo? No hay manera. Es como si nos acaba de decir aquí, hermanos, que Satanás es el que hace que las personas caigan en esta trampa. Satanás es el que dice: ustedes pueden hacer lo que a ustedes mejor les parece, creen o no en Dios, de todas maneras van al cielo. Y eso es la mentalidad, y es lo que está dando a entender también el Papa que tenemos. Él, en las redes sociales, ahora hay una manera de saber rápido una noticia que vaya saliendo. Y nos damos cuenta que él ha dicho que los judíos no necesitan de Jesús para ser salvos, sino que con que ellos sean buenos, son salvos de todas maneras. Pero claramente Jesús le dijo: sin mí nada podéis hacer. Si nosotros no creemos en Jesús, no hay manera de salvarnos, queridos hermanos, porque es el único que nos salva del pecado. Los maestros espiritistas, declaran virtualmente: todo aquel que obra mal es bueno a los ojos de Jehová. Escuchen eso. Y él se complace en los tales, o si no, ¿dónde está el Dios de juicio? Malaquías 2:17. La palabra de Dios dice:
Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas, según Isaías capítulo 5, versículo 20. Esos espíritus mentirosos representan a los apóstoles como contradiciendo lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Durante su permanencia en la tierra, dice, niegan el origen divino de la Biblia, anulan así el fundamento de la esperanza cristiana y apagan la luz que revela el camino hacia el cielo. Satanás hace creer al mundo que la Biblia no es más que una ficción o cuando mucho un libro apropiado para la infancia de la raza, del que se debe hacer poco caso ahora o ponerlo a un lado por anticuado. ¿Qué hemos escuchado de las propias palabras del mayor dirigente de la Iglesia Católica? Dice él, ¿qué dice? Hay que volver a escribir la Biblia, hay que editarla, porque esta Biblia ya está anticuada. Ahora tenemos que hacer una Biblia nueva para la nueva generación. ¿Acaso no ha sido profetizada, hermanos? Este libro, ¿hace cuánto tiempo que fue escrito? Ahora entendemos por qué la hermana Elena G. de White fue atacada tanto por Satanás, que quiso arrebatarle la vida cuando ella estaba escribiendo este libro que se llama El Conflicto de los Siglos, porque él sabía que aquí en este libro, en las obras de Satanás y los pensamientos que tiene, iban a ser delatadas. Y gracias a que el Señor usó a esta mujer, que nosotros creemos como adventistas que fue profeta, nosotros podemos desmantelar todas las telarañas que tiene el enemigo. Más abajo dice, y para reemplazar la palabra de Dios, ese mismo Satanás ofrece sus manifestaciones espiritistas. Estas están enteramente bajo su dirección y mediante ellas puede hacer creer al mundo lo que quiere. Pone en la oscuridad precisamente donde le conviene que esté el libro que le debe juzgar a él y a sus siervos, y hace aparecer al Salvador del mundo como un simple hombre. Así como la guardia romana que vigilaba la tumba de Jesús difundió la mentira que los sacerdotes y los ancianos insinuaron para negar su resurrección. Así también los que creen en las manifestaciones espiritistas tratan de hacer creer que no hay nada milagroso en las circunstancias que rodearon la vida de Jesús. Después de procurar así que la gente no vea a Jesús, le llaman la atención hacia sus propios milagros y los declaran muy superiores a las obras de Cristo. La guardia romana, sabemos muy bien, hermanos, que ellos vieron cuando el ángel vino a hablar a Jesús para que se levantase de la tumba. Ellos vieron como un rayo que venía hacia ellos y cayeron como muertos. Y cuando se levantaron, después que había pasado todo, ellos fueron y le dijeron a los sacerdotes que esto fue lo que habían visto, que un ángel del cielo había bajado para levantar a Jesús. ¿Y qué le dijeron los sacerdotes? Le dijeron, no digan eso, sino que digan que ustedes se quedaron dormidos y que sus discípulos vinieron en la noche y hurtaron el cuerpo y se lo llevaron. Esa vil mentira todavía está circulando por toda la tierra, especialmente en Israel. Y es muy triste, hermanos, cuando nuestra gente cree toda esa mentira. ¿Por qué? Por no escudriñar la palabra de Dios. Y después, ¿qué pasa después qué hace el enemigo después de que pone en ridículo a Jesús? Él pone sus manifestaciones y él dice, estas son superiores a las que Jesús hizo. ¿A poco nosotros no hemos visto manifestaciones en iglesias ahora que dicen que nomás hacen así y todo el mundo se van cayéndose? O tocan a una persona y la persona ya está sanada. Yo me hago una pregunta, hermanos.
O usted, hermano y hermana que nos sintoniza, póngase usted a pensar si realmente estos hombres son hombres de Dios y que pueden curar enfermedades, pueden quitar espíritus, pueden echar demonios. ¿Cuántos enfermos no hay en los hospitales? O sea, sería una gran ayuda si fueran a los hospitales y curaran a toda esta gente que están ahí. Gente que se está muriendo de cáncer, gente que está muriéndose de diabetes, gente que se está muriendo de otro tipo de enfermedades que son incurables, que solo son tratables. No es mejor o no es más leable que ellos vayan a los hospitales para, para curar a estos enfermos. Y no hay que ir a las iglesias y no hay necesidad de ir a su iglesia para que vayan y sanen. Si realmente Dios trabaja juntamente con ellos, hermanos, y que esta es obra de Dios, el Señor obra ya sea en tu casa o en la iglesia o donde sea. El Espíritu de Dios no es menos en un lugar o en el otro, o no es más en la iglesia, no, sino que el Señor es el mismo en donde quiera que se le adora en espíritu y en verdad. Más adelante nos dice, es cierto que el espiritismo está mudando actualmente sus formas y echando un velo sobre algunos de sus rasgos más repulsivos. Reviste un disfraz cristiano, pero sus declaraciones hechas desde la tribuna y en la prensa han sido conocidas por el público desde hace muchos años. Y revelar su carácter verdadero. Esas enseñanzas no pueden ser negadas ni encubiertas. Hasta en su forma actual, lejos de ser más tolerable, el espiritismo es en realidad más peligroso que anteriormente, debido a la mayor sutileza de su engaño. Mientras años atrás atacaba a Cristo y a la Biblia, declara ahora que acepta a ambos, pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón irregenerado, al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales. Los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuese atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hace poca distinción entre el bien y el mal. La justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley, todo eso lo pierden de vista. Enseñan al pueblo a que mire el decálogo como si fuera letra muerta. Fábulas agradables y encantadoras cautivan los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. Se niega a Cristo tan descaradamente como antes, pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no discierne el engaño. ¿Cuánta gente no hemos conocido, hermanos, que ellos no quieren saber absolutamente nada de Dios? Usted les pide que lean la Biblia y no quieren leerla porque dicen, no, es que nosotros nos han enseñado que la Biblia solamente la puede leer el padre o el sacerdote, porque él es el que da la interpretación correcta y nos lo puede decir a nosotros, y nosotros hacemos lo que él dice. ¿En qué trampa ha llevado el enemigo, verdad, a estas almas? Sin embargo, cuando esta persona está en problema, saben que hay un Dios que le puede ayudar. Busca la iglesia, piden a otro de orar por él para que solucione su problema. Pocas son las personas que tienen justo concepto del poder engañoso del espiritismo, dice. Pocas, o sea que son muchos los que aceptan el espiritismo, hermanos. Pocas son las personas que tienen justo concepto del poder engañoso del espiritismo y del peligro que hay en caer bajo su influencia. Muchas personas juegan con él sin otro objeto que el de satisfacer su curiosidad. O sea que nosotros, hermanos, ni siquiera podemos decir, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver si es cierto lo que dicen, a ver si es cierto lo que hacen esta gente, lo que practican.
Ni siquiera en eso podemos entrar. ¿Por qué? Porque nosotros entrar nada más de curiosos, podemos salir embarrados, hermano. Y hasta aún así podemos salir con un demonio por dentro, sin saberlo. Así es que, hermanos, tengamos mucho cuidado en donde nosotros vamos a acudir en fiestas, en toda, en toda actividad realizada. Debemos de estar cuidadosos o de ser cuidadosos dónde nos vamos a ir, qué va a hacer, qué van a hacer y qué va a haber en ese lugar. Porque no podemos ir en un lugar donde los ángeles no pueden acompañarnos. Acuérdense de eso. Por eso es que se nos advierten aquí. Dice, muchas personas juegan con él sin otro objeto que el de satisfacer su curiosidad. No tienen fe verdadera en él y se llenarían de horror al pensar en abandonarse al dominio de los espíritus. Pero se aventuran en terreno vedado y el poderoso destructor ejerce su poder sobre ellos contra su voluntad. O sea que el enemigo, hermanos, cuando él hace sus cosas, él no juega. Él, cuando hace las cosas, las hace bien. Y no se puede estar jugando con el enemigo, porque cuando nosotros caemos en las trampas de él, va a ser difícil de sacarnos de ahí, hermanos. Va a ser difícil de salirnos de ahí. Dice, pero una vez que los induce a abandonar sus inteligencias a su dirección, los mantiene cautivos. Es imposible que con su propia fuerza rompan el encanto hechicero y seductor. Escuchen esto. Solo el poder de Dios otorgado en contestación a la fervorosa oración de fe puede libertar a esas almas prisioneras. O sea que, hermano, hermana, a mí no me consta, pero yo he escuchado predicaciones de pastores. Puedo decir el nombre, ¿verdad? El pastor Juan Rivera. Él ha predicado algunos de sus sermones acerca de este estudio también. Y él dice que algunos hermanos adventistas del séptimo día, él los ha visto con sus ojos en México, que todavía se hacen sus famosas limpias, donde los tienen que pasar con huevo, o con monte, o con cualquier cosa, le das una limpieza. Eso no es de Dios, hermanos, y son adventistas del séptimo día. Eso quiere decir, hermanos, que todavía muchos de nosotros creemos que en el espiritismo. Hermanos, no caigamos en este problema, no lo hagamos, ni siquiera para qué, para curiosear, como dice la palabra, porque el enemigo no juega a estas cosas, hermanos. Cuando él entra y usted le abre la puerta, va a ser muy difícil que usted lo saque de su casa. La única manera que este enemigo sale, ¿cómo? Dice, solo el poder de Dios otorgado en contestación a la fervorosa oración de fe puede libertar a esas almas prisioneras. O solamente con la fe en Dios usted puede salvarse. ¿Qué necesidad entonces tiene uno de ir a meterse en algo que sabe que va a salir mal? Dígame, hermano. Mira, hermano, hay mucha gente que está en la iglesia que no sabe por qué razón que está en la iglesia. ¿Qué representa la iglesia para ellos? ¿Qué significa? ¿Qué compromiso que tiene? ¿Qué obligación que tiene con Dios? ¿Entiende? Y no saben, la cosa de Dios no se puede mezclar con la cosa del enemigo. ¿Entiende? Porque hay lo profano y lo sagrado también, que son dos cosas diferentes. ¿Entiende? Y esta gente que sale de afuera del mundo, que entra en la iglesia, sin había recibido una preparación, ¿entiende? Entonces entra en la iglesia, piensa que solamente la iglesia es cantar, orar, un abrazo, hasta la próxima vez, ¿entiende? Pero eso no es todo la iglesia, porque hay un compromiso que uno tiene con el Señor, hay un pacto que hace con el Señor, ¿entiende? Al hacer este pacto con el Señor, usted tiene que dar la vida pasada
la espalda ahora. Es una vuelta completa que usted está dando. ¿Entiende? El enemigo se queda atrás. Ahora su único preocupación es el Señor. La única cosa que usted tiene adelante de usted, que usted tiene que enfocarse, es el Señor. Y el Señor dice, si Él está contigo, ¿entiendes? Nada te puede pasar. ¿Entiendes? Nadie te puede hacer daño. Por eso que el Señor nos ha dado potestad sobre lo malo. Pero si estoy en limpieza afuera, lo que yo hacía cuando yo estaba afuera, ¿cómo el Señor me van a dar potestad sobre ello? ¿Entiende? Ellos me pueden hacer lo que le da la gana cuando ellos quieren. ¿Entiende? Porque yo nunca me despegué de ellos. Supuestamente me meten en la iglesia, pero yo no estoy con Cristo, estoy todavía con ellos. ¿Me entiende bien, hermano? Sí. Eso es. Hermano, ¿un comentario? Todos aquellos que conservan y cultivan rasgos pecaminosos de carácter o que fomentan un pecado conocido atraen las tentaciones de Satanás. Se separan de Dios y de la protección de sus ángeles, y cuando el maligno les tiende sus redes quedan indefensos y se convierten en fácil presa. Los que de tal suerte se abandonan al poder satánico no comprenden a dónde los llevará su conducta, pero después de haberlos subyugado por completo, el tentador los empleará como agentes para empujar a otros a la ruina. El profeta Isaías dice, y cuando os dijeren, acudid a los espíritus y a los adivinos, que chirrían y mascullan, responded. Esto es lo que debemos de decir. ¿No debe un pueblo acudir más bien a su Dios? ¿Por los vivos acaso se ha de acudir a los muertos? A la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esta palabra, son aquellos para quienes no ha amanecido. En Isaías 8, 19 y 20. Si los hombres hubiesen querido recibir la verdad tan claramente expresada en las Santas Escrituras, referente a la naturaleza del hombre y al estado de los muertos, reconocerían en las declaraciones y manifestaciones del espiritismo la operación de Satanás con poder y con prodigios mentirosos. O sea que la única salvaguardia que tenemos, hermanos, es estudiando la palabra de Dios, leyendo las Santas Escrituras. Y la palabra de Dios claramente nos dice, como lo dijo en Levíticos, el Señor desde un principio había hablado con su pueblo y le dijo, y el que hace espiritismo y practique la hechicería, ¿qué pasaba con esa persona? Tiene que morirse irremisiblemente y su sangre caerá sobre ella misma. Eso no ha cambiado, hermanos. Eso no ha cambiado, sigue lo mismo ahora. El profeta, más adelante dice, pero en vez de renunciar a la libertad tan cara al corazón pecaminoso y a sus pecados favoritos, la mayoría de los hombres cierran los ojos a la luz y sigue adelante sin cuidarse de las advertencias. Mientras Satanás tiende sus lazos en torno de ellos y los hace presa suya, por cuanto no admitieron el amor de la verdad para que fuesen salvos, Dios les envía la eficaz operación de error a fin de que crean a la mentira. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 al 11. Lo mismo pasó con ustedes se acuerdan de la historia del faraón. Cuando Moisés llegó y le dijo, mi Dios pide que dejes ir a mi pueblo al desierto para que vayan y lo adoren. Y el faraón dijo, ¿y quién es Dios? ¿Quién es Dios si yo no lo conozco? Díganme ustedes una cosa, hermanos. Cuando el faraón tenía esclavizado a los israelitas,
¿Acaso el faraón no sabía que los israelitas oraban a Dios? ¿Acaso el faraón ignoraba que los israelitas, los que eran fieles todavía, clamaban a Dios y adoraban a Dios y no adoraban a las imágenes que habían en Egipto? Yo creo que no. Yo estoy seguro que Faraón no era ignorante de que existía un Dios que adoraban los israelitas. Pero en su arrogancia, en ese tiempo, fue cuando dijo: ¿yo quién es Dios si yo no lo conozco? Lo mismo pasa en nuestro tiempo. ¿Y qué hace Dios con los hombres cuando son así? ¿Quién es Dios? ¿O qué puede hacer tu Dios conmigo? Dice que Dios les manda que les envía la eficaz operación de error a fin de que crean la mentira. Hermanos, cuando Dios ya usó a sus obreros, usó a pastores, usó de diferentes maneras gente para alcanzarlo a uno, y uno dijo: no, yo no quiero seguir la palabra de Dios. El Señor, ¿qué hace? Nos entrega a manos del enemigo, y ahí sí, hermanos, será muy triste porque el enemigo hará con nosotros lo que mejor le parece. Mira, Dios es un Dios de amor, de misericordia. Usted anda con Él. Él sigue amonestando, sigue llamando, ¿entiende? Nunca deje que su Santo Espíritu le llama la atención, le enseña las cosas, ¿entiende? Pero cuando a veces Dios le toca castigarte por algo, te castigo mezcla de misericordia, ¿entiende? Y sin embargo, cuando el enemigo pone la mano encima de uno, lo acaba de una vez, porque él no tiene misericordia en él. ¿Entiende? Gracias, hermano. Los que se oponen a las enseñanzas del espiritismo atacan no solo a los hombres, sino también a Satanás y a sus ángeles. Han emprendido la lucha contra principados, potestades y malicias espirituales en los aires. Satanás no cederá una pulgada de terreno mientras no sea rechazado por el poder de mensajeros celestiales. El pueblo de Dios debe hacerle frente como lo hizo nuestro Salvador con las palabras: escrito está. Satanás puede hoy citar las santas escrituras como en tiempo de Cristo y volverá a pervertir las enseñanzas de ellas para sostener sus engaños. Los que quieren permanecer firmes en estos tiempos de peligro deben comprender por sí mismos el testimonio de las Escrituras. Aquí no se nos ha dicho a nosotros que va a ser fácil el camino, que mientras estemos con el Señor, pero tampoco va a ser imposible, porque el Señor nos sostendrá con su brazo poderoso. Dice: muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosos. Dice muchos. O sea que los que estamos buscando a Dios, hermanos, y los que estamos denunciando las acechanzas del enemigo y sus mentiras, dice que nosotros tendremos que verlas directamente, las artimañas de él. O sea que eso quiere decir que seremos probados. El Señor dejará que el enemigo nos pruebe para que nosotros podamos vencerlo, pero ¿a través de qué? De un escrito está. ¿Qué? Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus asertos. Debemos estar listos para resistirles con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada y de que los que aparecen como tales son espíritus de demonios. Más claro no puede ser, hermanos. Es
Otra vez vuelvo a citar Apocalipsis 16:14, que van ¿qué? Que son ¿qué? Espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirnos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y lo dice acá y lo reafirma la palabra de Dios. Es inminente la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra, según Apocalipsis 3:10, que fue nuestra lectura bíblica que leyó nuestro hermano aquí. Todos aquellos cuya fe no esté firmemente cimentada en la palabra de Dios serán engañados y vencidos. La operación de Satanás es con todo el artificio de la injusticia, a fin de alcanzar dominio sobre los hijos de los hombres, y sus engaños seguirán aumentando. Pero solo puede lograr sus fines cuando los hombres ceden voluntariamente a sus tentaciones. Los que busquen sinceramente el conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia, haciendo así lo que pueden en preparación para el conflicto, encontrarán seguro refugio en el Dios de verdad. Amén, hermanos. El Señor es todopoderoso. Él nos cuidará en la hora de la tentación, pero siempre y cuando, ¿qué dice? Siempre y cuando los que estén buscando sinceramente el conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia, haciendo así lo que pueden en preparación para el conflicto, encontrarán seguro refugio en el Dios de verdad. O sea que los que están estudiando, los que están clamando, los que están gimiendo, hermanos, son los que saldrán avantes en estas pruebas cuando se les vaya a presentar. Yo no sé cómo va a ser eso. Y yo estoy seguro que usted tampoco, pero acordémonos, hermanos, que los muertos nada saben. Dice que se nos van a aparecer parientes, amigos que nosotros quisimos, que nosotros queremos. Y ellos nos apelarán a nuestros sentimientos. O sea, que quiere decir que nos hablarán con unas palabras hermosas que se van a aparecer ante nosotros. No es que nos van a hablar toscamente, como que tú esto aquí, no. Dice que nos van a hablar tendrán una voz diferente, porque Satanás, ese es lo que él hace, engañar. Y nos hablarán y nos dirán, no, lo que escribieron los apóstoles en tiempos antiguos ya no vale ahora, y que el sábado ha sido cambiado por el domingo. Esa es la señal que debe de venir en nuestras mentes cuando ellos nos pongan las Sagradas Escrituras, cuando ellos digan que las Sagradas Escrituras ya no son válidas. Entonces acordémonos de estas citas que nos dicen que son espíritus de demonios que se nos están apareciendo, queridos hermanos. Más adelante dice, Él enviará, por cuando has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Dice en Apocalipsis 3:10. Es promesa del Salvador. Él enviaría a todos los ángeles del cielo para proteger a su pueblo antes que permitir que una sola alma que confíe en Él sea vencida por Satanás. El profeta Isaías describe el terrible engaño que seducirá a los impíos y les hará creerse al amparo de los juicios de Dios. Hemos hecho pacto con la muerte y con el infierno tenemos hecho convenio. Cuando pasare el azote, cual torrente no nos alcanzará, porque hemos puesto las mentiras por nuestro refugio y entre los embustes nos hemos escondido, según Isaías capítulo 28, versículo 15. En la categoría de personas así descritas se encuentran los que en su impenitencia y obstinación se consuelan con la seguridad de que no habrá castigo para el pecador, de que todos los miembros de la humanidad, por grande que sea su corrupción, serán elevados hasta el cielo para volverse como ángeles de Dios.
¿Qué le dijo Satanás a Eva cuando le dio la fruta? Cuando comenzó a platicar con ella. No moriréis, más bien seréis como Dios. Y es la vil mentira que sigue con ella todavía. Y mucha gente siguen creyéndole lo mismo. No moriréis. Pero hay otros quienes de modo mucho más aparente están haciendo un pacto con la muerte y un convenio con el infierno. Son los que renuncian a las verdades que Dios dio como defensa para los justos en el día de congoja y aceptan el falso refugio ofrecido en su lugar por Satanás. O sea, los acertos mentirosos del espiritismo. ¿Cuáles son los acertos mentirosos del espiritismo? Es que ustedes cuando mueren no se van al infierno, sino se van con Dios. Y no mueren de por sí, sino que solamente pasan a otra vida. Ese es el cuento que nos dan. Y toda la gente cree eso y quiere creer eso porque todo el mundo le da miedo morir. Nadie quiere morir. Pero el enemigo dice, no, no, ustedes mueren, pero tu alma queda deambulando por ahí o se va al cielo después. O están en los brazos de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Hermano, dice, la obcecación de los hombres de esta generación es indeciblemente sorprendente. Miles de personas rechazan la palabra de Dios como si no mereciese fe, mientras aceptan con absoluta confianza los engaños de Satanás. ¿Cuántos milagros no han ocurrido? ¿O cuántas personas no se han llegado a curar por Satanás? Miles, muchísimos. Yo he escuchado personas que dicen, no, yo le pedí a San Tadeo, o San Judas, o todos los nombres de los apóstoles, dice, le he pedido, o a la Virgen, le he pedido que me cure a mi hija, y mi hija está bien, o mi hijo está bien, mi mamá volvió a caminar. ¿Acaso el enemigo no puede hacer eso? Sí lo puede hacer, hermanos. Sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque uno está juntamente con Él y se lo pide a Él. Porque uno cuando se lo pide a nombre de la Virgen María o a nombre de cualquier otro santo que usted pueda nombrar, está nombrando directamente a los demonios. Le está pidiendo a Satanás que le haga el milagro a usted. Y cuando Satanás ve que le conviene hacer ese milagro, lo hace. ¿Por qué? Para atender en las trampas. Para atender a los hombres en las trampas de Él. Hermanos, vayamos a las Escrituras, leámosla, para que cuando llegan este tiempo de pruebas, nosotros sepamos de dónde vienen esas pruebas. Y sepamos ponerlos de enfrente y decir, escrito está. La palabra de Dios dice que los muertos nada saben. Los incrédulos y escarnecedores denuncian el fanatismo, como lo llaman, de los que luchan por la fe de los profetas y de los apóstoles, y se divierten ridiculizando las solemnes declaraciones de las santas escrituras referentes a Cristo, al plan de salvación y a la retribución que espera a los que rechazan la verdad. Fingen tener gran lástima por espíritus tan estrechos, débiles y supersticiosos, que acatan los mandatos de Dios y satisfacen las exigencias de su ley. O sea que nos dicen a nosotros, miren cómo están ustedes, si ustedes dicen creer en Dios, ustedes dicen que son observadores de su ley, mira cómo están sufriendo, mira cómo están enfermos, mira cómo están así. Ellos y nosotros prósperos, con dinero, tenemos casa, carros, lujo de todo en este tiempo. Y lo único que tenemos que hacer es un convenio con el enemigo. El enemigo paga muy bien, hermanos, pero también cobra muy caro. La propia vida de usted está en peligro. Mejor, dice el Señor, mejor compren oro. De mí, dice, donde la polilla no entra. El Señor siempre nos llama, queridos hermanos, para que estemos juntamente, para que estemos caminando juntamente con Él. Él nunca nos va a dejar solos, sino que siempre estará ahí. Más adelante dice,
hacen alarde de tanto descaro como si en realidad hubiesen hecho un pacto con la muerte y un convenio con el infierno, como si hubiesen elevado una barrera insalvable e indestructible entre ellos y la venganza de Dios. Nada puede despertar sus temores, dice, se han sometido tan completamente al tentador, están tan ligados a él y tan dominados por su espíritu, que no tienen ni fuerza ni deseos para escapar de su lazo. Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo, para engañar al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera a Eva en el Edén: de seguro que no moriréis. En el día que comieres de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿A quién no le gusta que le digan eso? No, si tú practicas el espiritismo, tú podrás hablar con otras personas que se murieron hace años. Tú podrás hablar con tus hijas, tú podrás hablar con tus hijos, con tus seres queridos, con tu mamá. Hermanos, ¿quién no quisiera hablar con una madre después de tantos años de haber muerto? Después de haber convivido con tu mamá. ¿Quién no quisiera hacer eso? Y Satanás ofrece eso de esa vil manera. Si tú te aleas conmigo, yo te doy lo que tú quieres. Pero el Señor dice, tú no puedes hacer eso porque tú eres apto para muerte si haces esto. Sigamos al Señor mejor, hermanos, para tener vida y vida eterna que Él nos ofrece. Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera a Eva en el Edén: de seguro no moriréis. Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción. El desarrollo del espiritismo hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. El profeta dice: y vi 3 espíritus inmundos como ranas. Son espíritus de demonios que obran prodigios, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado, a juntarlos para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 al 14. Los versículos ya lo hemos citado, hermanos. Si ustedes quieren, búsquenlo. Está en el último libro del Apocalipsis. En mi Biblia dice así: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus impuros como ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Todos, menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, se verán envueltos en ese engaño. Los hombres se están dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. No seamos nosotros, hermanos, parte de ellos los que duermen. Los que dicen: no, el Señor no hará ni mal ni bien, de todas maneras, yo vivo mi vida como sea. No, hermanos, el que está contra Dios, el que no está con Dios está contra Él prácticamente. Dios el Señor dice: también pondré el juicio por cordel y la justicia por plomada, y la granizada barrerá el refugio de mentiras, y las aguas arrebatarán vuestro escondrijo. Asimismo, vuestro pacto con la muerte será anulado, y vuestro convenio con el infierno no quedará en pie. Cuando pasare el azote, cual torrente, vosotros seréis hollados de este invasor. Isaías 28, 17 al 18. Claramente la palabra de Dios nos dice que nosotros no podemos hacer convenios con el enemigo, porque de todas maneras la justicia de Dios nos alcanzará, hermanos. No porque nosotros hagamos convenio con el enemigo, Dios no nos alcanzará, sí nos alcanzará, porque el propio enemigo pagará por todo el mal que ha causado en esta tierra durante esos 6,000 años que se le ha dado poder. Hermano y hermana,
Busquemos a Dios siempre. Y si usted, hermano o hermana, ha pensado en acudir a un espiritista o ya lo ha hecho anteriormente, busque al Señor y pídele perdón. Y más bien haga mejor lo que dice el Señor. Mejor, ¿por qué no consulta a Dios? Perdón, ¿por qué el pueblo mejor no consulta a su Dios? Que no hay Dios en Israel. Hermanos, acudamos a Dios y Él tendrá una respuesta mejor para nuestros problemas y para nuestro tiempo venideros. Que Dios me los bendiga esta noche. Gracias, hermanos, por habernos acompañado y espero yo que haya quedado claro este tema. Y si no, si tienen preguntas, hermanos, por favor sírvase en escribirnos por este medio, por el Messenger, y con gusto le responderemos a través de un escrito está con la palabra de Dios para que usted se quede convencido de que el Señor siempre tiene la razón y su palabra es verdad y es para vida eterna. El Señor me los bendiga esta noche. Vamos a cerrar este capítulo con el himno número 357 del himnario anterior. Himno número 357. Nos ponemos de pie. Peregrino aquí no hallo do morar, en áurea playa está mi muy lejano hogar. Yo soy embajador del reino allí en el mar, embajador soy de mi rey. Mensaje traigo que anunciar, que a un ángeles quisieran dar. Reconciliado soy, es la divina voz, reconciliado soy con Dios. Mi rey implora a los de senda mundana, que se arrepientan del pecado tan fatal, que presten atención al ruego celestial, embajador soy de mi rey. Mensajes traigo que anunciar, que a un ángeles quisieran dar. Reconciliado soy, es la divina voz, reconciliado soy con Dios. Más bello es mi hogar que el valle de Sarón, hay plena paz y amor en toda su extensión. Y porque ahí tengáis eterna posesión, embajador soy de mi rey. Mensajes traigo que anunciar, que a un ángeles quisieran dar. Reconciliado soy, es la divina voz, reconciliado soy con Dios. Amén. Yo les invito, hermanos, que doblemos nuestras rodillas para cerrar este capítulo. Querido Padre, que estás en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, oh Señor. Te damos gracias esta noche, las primeras horas de tu santo día, sábado, habernos dado el privilegio, Señor, de reunirnos aquí en casa de tu hijo Matthew y de tu hija Lorena. Gracias, Señor, porque nos has permitido estudiar una porción más de tu santa palabra. Gracias, Padre, porque nos has hablado esta noche explícitamente acerca del estado de los muertos. Oh Señor, ayúdanos pues a buscarte a ti, solamente a ti, en todo,
En todo, oh Señor, que busquemos solamente a ti. Ayúdanos, pues, Padre, a que nuestra fe aumente y que todo lo que hagamos, Señor, te pongamos a ti en primer lugar. Perdónanos nuestros pecados, oh Señor, porque son muchos. Mas, sin embargo, esta noche te pedimos misericordia. Bendice también, Señor, a tus hijos que estuvieron escuchando tu palabra esta noche, que haya llegado a los corazones donde tiene que llegar, oh Señor, y que tu Santo Espíritu trabaje en ellos. Porque nosotros, Señor, solamente somos trabajadores tuyos. Solamente eso, Señor. Padre Santo, eres tú el que envía tu Santo Espíritu para que trabaje en cada corazón. Bendice, pues, Señor, a estas personas donde quiera que estén, oh Señor. Guárdalos en sus caminos y que te busquen a ti, siempre a ti en primer lugar, oh Señor. Y si hay alguien, Padre, que esté sufriendo, que esté pasando por un problema grave, ya sea personal, ya sea de enfermedad, Señor, ya sea mental o espiritual, oh Señor, que tu brazo poderoso pasa por encima de esta persona y que tu santo nombre sea glorificado en ella. Bendícelo, Señor, en su caminar. Y si hay alguna persona, Señor, que haya escuchado por primera vez este mensaje, Padre Santo, te ruego que guíes su corazón para que te busque a ti en espíritu y en verdad. Guíalo en su caminar, oh Señor. Y ayúdanos, pues, Padre, a estar preparados cuando venga el tiempo de prueba. Y haga el enemigo, Señor, aparecer a familiares nuestros que han perecido ya. Y que nos hablen palabras hermosas, palabras lindas, pero que no vienen de ti. Oh Señor, ayúdanos a estar alertas para poder responder con un escrito está. Los muertos nada saben. El único que sabe el pasado, el presente y el futuro eres tú, oh Señor. Nos ponemos en tu brazo poderoso. Ahora, Señor, que nos vamos a despedir de este lugar, te ruego, Padre, que nos acompañes a nosotros que vamos a ir a nuestras casas y también que bendigas esta casa y los que viven en ella, oh Padre. Te rogamos de tus favores, no porque lo merezcamos, sino por la sangre preciosa de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, y amigos, les damos gracias por habernos acompañado. Antes de cerrar, yo quisiera extenderles una invitación a nuestra iglesia. El día de mañana nos vamos a reunir en la dirección 8707 31 Avenida, Jackson Heights. Ahí nos estamos reuniendo desde las 10 de la mañana en adelante. Así es que si usted, hermano o hermana, tiene el deseo de visitarnos, será muy bien recibido y también usted no tiene que preocuparse por llevar comida. Allí habrá comida a mediodía y también habrá más acerca del estudio de la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga, que tengan una feliz noche. Amén.